Hola amigos, bienvenidos nuevamente a esta su cápsula Una charla más. Este sería nuestro capítulo 2. Espero que el primer capítulo haya sido de su Esta agrado. vez vamos a hablar de algo que es ya no un tanto cómico, pero sí del Un interés poquito más común. serio, ¿no? Es un poco más serio. ¿Por qué? Porque queremos tocar un tema que la otra vez estábamos platicando y surgió un tema bastante interesante, el Sí. cual es la responsabilidad de criar a tus hijos. Y más porque se puede decir que somos padres jóvenes, entre comillas. Sí, 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 sí. Bueno, Y, que antes pues viejos tenían... para la generación X Ajá, viejos para la y generación X. los primeros en nuestro grupo de amigos, o sea, Fuimos padres los jóvenes primeros, o sea, para yo fui el nuestra primero en tener generación. hijos en nuestro grupo y Ajá. el segundo fue aquí el ingeniero. Entonces realmente es algo que es muy, vaya, te deja una gran responsabilidad el ser, se supone que un padre joven porque tienes la inexperiencia. En ese momento en el que yo, por ejemplo, a mi vivir, les voy a contar, yo cuando tuve a mi hijo me sentía muy incomprendido en el Sí, sí, hecho sí, sí, sí. en el hecho de que yo ya tenía otras responsabilidades, necesitaba tener otra mentalidad, a lo mejor todavía tenía la mentalidad de ir de fiesta, salir, ir al antro, tener como que reuniones todavía más seguido con mi grupo de amigos, sin embargo no podía porque en ese momento estaba atravesando pues la infancia de mi bebé y pues ustedes saben, los que han tenido hijos, que es estarse despertando en la madrugada, darle de comer, cambiarle el pañal, cuidar que esté bien aseado, cuidar que no se vaya a ahogar, estar pendiente de él pues, prácticamente todo el tiempo para que no le pase ningún tipo de eventualidad. Y pues realmente eran preocupaciones que yo ya tenía aparte. No es que no quisiera estar con ellos, simplemente que yo no logras empatizar con alguien que no tiene hijos. O sea, realmente para comprender todo el contexto, sí tienes que tener hijos. O sea, indudablemente debes de tenerlo. ¿Por qué? Porque no me va a dejar mentir aquí el ingeniero que es un antes y un después. O sea, tú puedes decir que has amado, pero ves a un hijo y de verdad es una clase de amor diferente, es un amor incondicional y empiezas Sí. a tener como que un cambio de chip y las cosas que priorizas son otras cosas que realmente no les dabas peso antes. Entonces en ese aspecto yo me sentí incomprendido porque pues no había nadie con quien poder compartir ese tipo de experiencias y entonces en 4 años después fue que mi compadre tuvo, porque también es mi compadre, Ah, sí. tuvo su hijo, uno de los muchos que va a tener. No, no, no. Yo creo que el único hijo que va a tener, pero tuvo a su hijo y entonces, ¿qué es lo que pasó cuando tuviste a tu hijo? ¿Qué notaste tú que haya cambiado del Irving antes al Irving después? Continúa. No, pues muchas cosas. Pero, pues nada, si le dicen a Nava, me dijo que si estoy muy cambiado por lo de mi hijo, a lo mejor va a decir que no tanto, ¿no? Porque pues ella es mucho más talentosa para esto de la crianza. Y es mucho más centrada y todo esto. Pero, pues, me toca hablar por mí. Y diría que, pues un sentido del deber, ¿no? Se acrecenta un sentido del deber y pues te sales de foco tú. Antes ves como por ti, por tus intereses, un pensamiento más hacia el futuro y sales un poco tú de foco. Y Las otras empiezas a piezas que están prever. chocando. Ah, excusa. Perdón por el ruido. Entonces, Entonces, sigue. sí, sí, un sentido del deber, una proyección hacia el futuro, empiezas a preocuparte del Eso, futuro. ¿no? Es como que el primer vistazo que tuviste de qué Sí. quiero yo ser en el futuro. O sea, sí podrías decir que es como que Tal la vez primera no vez que te lo yo en el planteaste. sentido, creo que me siento formado en algún aspecto, al menos Ajá. profesionalmente, y otros, ¿no? Pero sí, que conmigo, ¿no? O sea, antes pues no me hubiera importado llegar a viejo, ¿no? De hecho, no me sonaba ni siquiera atractivo. Y Ándale. ahora ya es como de madres, me gustaría llegar a viejo, me gustaría ser un viejo pues fuerte para poder seguir conviviendo con mi hijo, con la exigencia que él marca. Esa sería una. O sea, Entonces antes empecé no a pensar a tenías. futuro. No, antes no tenía un compromiso para con el futuro, o sea, Si tu vida acabara el día de mañana, pues dirías, pues viví bien, viví lo que tenía que vivir y ya. pues Pero no es ahora sí como que me quisiera buscas. ir, pero sí, la verdad es que no tenía Ajá, o sea, no problema, lo no tenía buscabas, deseos para con la pero. muerte, no tenía deseo, ¿no? Vaya. Y ahora ya como que hay una expectativa de decir, pues me gustaría estar aquí
Un largo tiempo. y con calidad, ¿no? Con cierta calidad para poder disfrutar a mi hijo. Ese sí sería bueno. Y un Ok. sentido del deber, o sea, un sentido del deber y te sales tú del centro. Entonces ya, Ándale, porque antes tú eres el centro, ¿no? O sea, totalmente, tienes padres, pero totalmente. no es lo mismo, no logras empatizar como que hacia No, 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 arriba, no, 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 pero no. cuando tienes hijos sí logras empatizar con los que vienen Ujú, después de ti. ujú. Entonces, y eso es algo que a lo mejor como hijos nunca logramos entender, porque nuestros padres están viviendo lo que nosotros vivimos ahorita. O sea, Sí, y ellos vivieron en su momento y lo siguen viviendo porque ellos están al pendiente tal vez de nosotros. A lo mejor a unos menos y a otros más, sí, claro. pero siempre como que va a doler el hecho de que, yo pude haber hecho esto por él. Y es precisamente lo que queremos hablar. Exacto. Que en ese momento que que ya te proyectas en una calidad de vida mejor para tu hijo, para tu situación actual, para empezar a desarrollarte no solamente por ti, sino para darle una mejor calidad de vida a otra persona. Disculpen las fallas Sobrino. técnicas. Entonces, una vez que tú ya tienes una responsabilidad, obviamente las personas que se hacen responsables, porque hay muchos que pues obviamente dejan esa responsabilidad para solamente las mamás, o viceversa, porque también hay padres solteros. Que son los menos, ¿eh? O sea, aquí Sí son los aquí menos, o no sea, vamos a victimizar al no, hombre, no, pero no, de obviamente ninguna sí manera. los hay, sí los hay, sí hay Pues padres debe solteros ser, no he visto y uno solo, pero debe ser. pues sí, no es tampoco es una cuestión de género, o sea, sí se lo No. puede pasar a ambas personas y Sí. pues, se les reconoce a los padres, ya sea madre o padre, quien haya llevado el crecimiento de su hijo solo, porque es realmente bastante difícil, bastante complejo. Entonces, lo que aquí queremos enfatizar es que muchas veces cuando tu hijo va creciendo, tú empiezas a decir y escoger de las vivencias qué es lo mejor. Por ejemplo, para mí es mejor que mi hijo crezca pensando que hay religión o Sí, sí, que sí. crezca creyendo en un Dios, o que crezca, ¿sabes qué? Pensando que lo correcto es levantarse temprano, Sí, leer diario. qué de tus valores ¿Qué de tus valores les le vas a vas a transmitir? y qué otros valores que tú traes, sabes que también No no están tan sería bien. bueno Ajá, no pasarlos, están no buenos. sería O sea, bueno es eso, pasarlos. elegir entre lo que vas a Pero transmitir y lo que entonces, no. ¿qué eliges? O sea, Pero, exactamente, ¿qué vas a elegir? Porque de tu personalidad a lo mejor tú estás conforme con lo que eres, pero sabes que algunas cosas pues no estaría chido que las viviera tu hijo. Por sí, ejemplo, yo les exacto. voy a pedir algo, les voy a contar algo que tal vez no sea tan correcto, pero yo creo que es una clara ejemplificación. Pues, por ejemplo, yo empecé a También, trabajar de a los hecho, 14 años. de ahí, En eso de ahí empatamos los hicimos dos. amistad, Y entonces imagínense. hemos trabajado en muchos roles, pero de Todos los muy mismos, dignos, ¿eh? todos Todos, muy dignos y todos pero muy muy sufridos respetables, también. muy sufridos y también que te llevan a conocer otro tipo de personas que tal vez en ese momento de tu vida no era tan correcto conocer, que afortunadamente nos fue Ah, no, bien no, claro, y claro, conocimos bastantes sí, sí, experiencias y sí, sí. bastante calidad de Pero personas, anduvimos con pero no malas todos. compañías, sí. Ajá, Pero exactamente, de este tipo de malas compañías pues que hacían las cosas bastante mal y se arriesgaban mucho, exactamente. pero tampoco te forzaban a actuar como Hacerlo, ellos. ajá, o sea, no era Ajá. nada obligado, Pero ahí andabas, pero ahí y algo le andabas. aprendimos a esa gente. Y entonces algo se nos Pero imprimió de ellos. Yo sí tendría que decirlo, ¿eh? Algo se te imprime. algo te Algo queda queda. bueno, mínimo la experiencia te queda para saber tú de ahí qué tipo de persona vas a ser. Pues sí. Pero el problema es que te exponías. Y por ejemplo, si había una reunión, pues era gente grande, era gente de 25, 30 años Y nosotros conviviendo éramos menores de edad. conviviendo con personas menores de edad. No decía que hubiera algo ahí feo, o sea, No que había hubiera nada algo, no explícito. nada explícito ni nada de, Pues vaya, cosas vamos a decirlo, de feas estas que drogas que son requirieran la socialmente bien intervención, vistas. ajá, que Que no había nada alcohol, que requiriera la tabaco. intervención policíaca ni nada de eso, no, pero Nada simplemente que el como hecho el de que DIF te nos cayera. expusieras yendo a una fiesta a mucho tiempo lejos de casa, Sí, no llegar a casa a no llegar a veces. casa, estar a largas horas de la noche fuera, pues Sí, obviamente eso era algo que tú estabas arriesgando, bueno, más bien algo que tú querías hacer arriesgándote tú mismo, porque afortunadamente nunca pasó nada, pero en ese momento pues pudo haber alguien te secuestra, vende tus órganos, no sé, alguien te roba, te apuñala, te cuchilla, te golpea, te invita a algún tipo de droga, estupefaciente y demás, y te envicia. O sea, sí. hay muchas cosas, o sea, realmente es un círculo que debes de tú cuidar,
porque realmente si no hay gente leal, si no hay gente confiable en ese círculo, puedes tú caer en muchas cosas y te puedes exponer a que te surjan otras que no necesariamente es por tu círculo de Claro. amigos, pero el simple hecho de estar en esa posición, en ese escenario, te lleva a poder padecer. Entonces, yo no quisiera eso para mi hijo, yo no quisiera que se expusiera a eso. Entonces, Pero entonces, ¿cómo tú, en qué calidad moral le dices, no salgas a esta hora, no te juntes con tal persona, es mayor que tú cuando tú lo hacías? Entonces, debes de elegir bien y debes de saber cómo transmitir este tipo de conocimiento y el bueno, sí. verbalizar el por qué está mal. Y ya de ahí, obviamente, lo que puedas controlar, pues hacerlo. Pero lo que salga de tu control, al menos le dejaste valores y la enseñanza necesaria para que se cuide. Pues yo soy de la idea de que al menos sí, no, bueno, es esta parte que tocas, que sí, sí es muy, muy importante, es esta de tener Tener los valores suficientes para reconocer de lo sí, bueno y pero lo tener malo. esta autoridad moral Mm. de donde tú puedes, al menos ya cuando ya estás con ellos, cuando ya están contigo, tener la autoridad moral de poder decir, sí, cabrón, pues cuando me has visto a mí hacer esto, ¿no? Digo, nada más los pongo en contexto, ambos somos padres Sí, iba a porque, decir por de ejemplo, niños, iba a decir de varón, pero diré así para no herir susceptibilidades. Somos padres de machos de Homo sapiens, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. O sea, y sin tenemos distinguir cierta género, ¿no? identificación con ellos, ¿no? Porque pues nosotros también somos machos de Homo sapiens, ¿no? Entonces, pues tener la autoridad moral de al menos, a mí algo que sí me ha cambiado mucho, y yo te retomo lo que estabas diciendo, es pues hay muchas cosas de las que hice, de las que no es que no, pues no me siento orgulloso, pero tampoco son cosas que tendría que tenerlas ocultas, que tendrían que estar en el anonimato ahí, de que no pasaron, Oiga, porque al final de cuentas son porque vivencias, aparte ¿no? son vivencias y yo creo que de Y ahí se pueden experiencias. rescatar muchas cosas, pero sí, pues hacer un corte, ¿no? Yo sí no me gustaría que muchos de esos desfiguros que hice, ahora mi hijo me viera cometerlos. Entonces esa parte también te cambia, donde dices, pues bueno, sí fui un desmadre, sí fui lo que haya sido, cometí ese tipo de errores, pero ya no me gustaría que mi hijo me viera cometerlos. Ok. Entonces un poco predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que la autoridad moral también, pues nadie es más grande la obra que el hombre, ¿no? O sea, Sí, en algún momento el corte ya es uno padre y empieza ahí esta autoridad moral, ujú. pero pues aún cuando no me gustaría a mí tampoco que repitiera muchos de los pasos equivocados que yo Tuviste, di o, o cualquiera, sí encontraría el tiempo y el lugar para para contarlo. contarle, Ajá. para decirle cómo es, porque pues no puedes prevenir que no ande por esos lugares y al menos En ya algún tiene esa momento va a vivir experiencia algo. O a través de sea, ti, de lo que le dices, de pues estos son los riesgos, esto es lo que se disfruta, porque también pues, uno no anda ahí de gratis, cabrón. O sea, algo es divertido de eso, algo es emocionante, sí, algo por llama algo la lo hiciste, atención, ¿no? por algo andas allí, pero sí hacerle ver Que tiene sus contarle, ajá, consecuencias. pero contarle tu experiencia y tal vez hasta decirle, pues yo soy de estos que la libraron, pero Sí, quién exactamente. diría que tú, quién nos aseguraría que tú también la libraras? Exactamente. Entonces, Entonces, cuídate, como ¿no? que dejar Enfatizar eso. eso, exacto, en la cabeza. Entonces, además no puedes castigar porque, o sea, nuestros hijos nos van a conocer en un contexto ya maduro. Y no nos pueden castigar por las cosas que hicimos en el pasado, porque Ah, no, no, no. ese era el Alberto del 2000, Ahora, no serías lo sí, que del eres ahora si no 2000. hubieras pasado por donde pasaste. Exactamente, hay una enseñanza después de eso, pero bueno, ya una vez que dejas el tema moral y de las experiencias y los contactos que va a tener, ahora sí es una persona que depende de ti, Ah, tanto para adquirir valores, para adquirir sustento. conocimiento, sustento, las habilidades que le van a funcionar en el futuro. Sí. ¿Cuáles eliges? Entonces yo le contaba una anécdota que una vez escuché, no recuerdo de quién, de que expresaba más o menos que la vida de un hijo o la enseñanza de un Sí, hijo la es formación, ¿no? Y como si como, pues tuviera sí. una mochila y tú escogieras los libros que vas a meter. Que un libro de matemáticas, de español, de geografía, No, y así. además esa vez Pero, decías, y las herramientas, ¿no? y Si es las como si herramientas la mochila pues necesarias. es obviamente La mochila es una metáfora, pero obviamente tú ándale, escoges ahí qué que es lo le que vas a, eches. qué valores, qué vivencias, qué Ajá, experiencia, qué exacto. habilidades, qué nivel de estudios, qué Inquietudes, todo lo que puede llevar el crecimiento de una persona
a que lo pueda hacer bueno o malo en algunas cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor les coges las herramientas que no le van a funcionar. Chin, ¿qué Exacto. crees? Le puse unos 2 años de matemáticas en su mochila, los cuales en realidad hubiera aprovechado mejor para que fueran de danza, porque a lo mejor a él se le da mucho el baile. Pero como no enfaticé en desarrollar esa habilidad, y me enfaticé en que yo quería que fuera bueno en matemáticas, entonces le di algo que en realidad no le va a servir para su vida. Le hubiera servido mejor tener el contacto con la danza en ese momento, porque cada persona es diferente y a lo mejor lo que Sí. nosotros escogemos como padres no va a ser lo mejor para esa persona. ¿Tú qué piensas de esto? Pues nada, me acuerdo de ese día que estábamos ahí, incluso fuimos a comernos unos tacos Tacos al pastor. al pastor, que a mí casi no me gustan los tacos al pastor. Pero bueno, y le decía yo, bueno, ¿y qué tal que le... Digo, yo sé que la metáfora era la mochila, pero ¿qué tal que le llenas tanto la mochila de cosas que lo haces Exactamente. pesado y no lo dejas avanzar? O sea, ¿qué tal que lo llenas de tantas cosas con el afán tú Y de si que hay sea el eso, sí mejor hay. y lo dejas pesado y no puede avanzar a su ritmo y es torpe en ese sentido, ¿no? También es una metáfora esta última parte. Entonces sí te pones a pensar qué tanto, qué tanto, de qué ¿Qué tanto tanto es bueno puedes, ajá, sobrecargarlo qué tanto puedes llenar esa mochila y qué tanto es y no qué, ponerle nada? no, sí, yo creo que Porque, o sea, existe pues eso. eso O sea, sería hay gente lo peor, que, ¿no? O sea, algo tenemos que hacer porque finalmente sí en los humanitos en formación sí dependen de sus, ajá, dependen pues de plenamente de alguien que los nosotros, endoculture, ¿no? Y en este caso de como quien los padres cuide. pues dependen De mucho quien de los cuide, porque a lo nosotros. mejor es la abuelita, a lo mejor es Ah, la no, claro, mamá, a lo mejor claro. es el Estamos hablando papá, de la tía y como demás. papás, así Entonces, como nuestro rol como nuestro papás. rol como papás va a Pero por ser, supuesto uno, que sus exponerlo a madres los las. enseñan también. Y además, obviamente, si Hasta no lo mejor, podemos yo creo. cuidar nosotros, pues acercarlo a las personas que nosotros creemos que le puede dejar algo, ¿no? Porque de ahí escoges a la persona que tal vez lo puede cuidar. Pues sí. Pero entonces, sí, eso que tocaste de sobrecargar la mochila también existe. Porque yo he conocido en algunos casos gente que pues tiene las posibilidades económicas de darle algunas actividades extracurriculares, extraescuela, que a ellos les ayuden a desarrollar más su mente, sus habilidades y Sí, demás, y sí, no sí. está mal, pero algunas veces le podías dejar una sola. ¿Qué te gusta? A lo mejor le gusta la natación, igual lo meto a natación, pero resulta que el vecino va a karate y lo ven muy preparado. Ah, pues también vas a ir a karate. También te voy a inscribir en las clases de yoga, también te voy a inscribir en las clases de capoeira, también en la de danza, también en la de ballet, porque el tutú se te ve muy bonito y quiero que seas mi princesa y que quiero que bailes ballet porque te ves muy bien bailando ballet. Entonces la meten al ballet, los meten a la natación, al karate, al taekwondo, a las clases de guitarra, a las clases de batería y de repente es una responsabilidad tremenda que carga un niño a una edad muy temprana. Y entonces llegan luego los reproches, porque a lo mejor también puede haber reproches por eso, de que, oye, no me dejaste vivir mi infancia como yo quisiera, por estar pendiente del ballet, por estarme estresando de la presentación del karate, la pelea que sigue, el torneo, lo que sea, la presentación. Pero entonces ahí también es algo que puede llegar a pasar. A lo mejor en algún momento llegamos a tener accesibilidad a un círculo más grande donde podamos meter a nuestro hijo a diferentes actividades y entonces lo sobrecarguemos. Ahí en ese sentido, ¿qué crees que sea necesario? A lo mejor una o dos actividades extra o la verdad, ¿a ti qué actividades serían las que tú dirías, esas son fundamentales y que todo niño debería tener sí o sí? Pues sí, hablaré desde lo individual, pero creo que puede aplicarse. Eh, una actividad de lenguaje, una actividad donde además de su lengua materna tenga otro, La que sea. el que sea, pero eso ya te ayuda a pensar distinto. Yo eso siento. Deporte, no fomentar el deporte, También el que sea. el que sea, y esto es importante porque, por ejemplo, yo odio el soccer, ¿no? El soccer no me gusta, pero si veo que mi hijo está bien interesado en el soccer, Pues incentivarlo, pues ¿no? cabrón, pues me meto, bueno, pues no soy nada malo de portero, entonces pues así, A o incentivar en lo que sea, creas que le atrae y que exacto, puede ser exacto, y bueno dices, para su bueno, pero un desarrollo. deporte, aunque vaya en contra de la tradición familiar o del ideal que tú tengas como hombre o adulto o lo que sea, de qué deporte es bueno y qué deporte es malo, ¿no? Oye, sí, Entonces, eso. eso, yo diría eso. Y pues meterlos a leer,
esta otra carga intelectual de otro tipo, ¿no? Formarlos y meterlos a leer algo, pues algo que les estimule la mente de otra Igual de forma. cualquier tema, pero leer. Pues sí. Mira, luego decías esto bien de que pues tantas actividades pueden llegar a bloquearlo. La infancia se vive una vez. Yo personalmente veo que los niños que se dedican a la actuación desde que son niños, pues estos niños están trabajando. Ujú. Y a Sí, mí, es un a mí trabajo en lo personal, pues, se me hace algo como de lo que no, muy pues no sé, a mí en mi ignorancia yo digo, lucrar no me con... gusta. No, deja de eso. O sea, pues sí es, ¿no? Pero no sé cómo se arreglen, la verdad no sé si se les guarda un porcentaje a los niños y se les entrega después, estoy completamente ignorante. Lo diría nada más desde mi perspectiva de la infancia, diría estos niños ya están trabajando, tienen una responsabilidad que yo conocí, pues ya, pues no tan grande como me hubiera gustado, como me Pero gustaría para mi hijo, todavía éramos niños, de hecho cuando nos tocó, pues ya trabajábamos, pero si trabajas una vez, cabrón, trabajas toda la vida. O sí, sea, ese es el tema, te empleas y te sigues. Entonces, pues no sé, creo que eso sí puede cooptar la infancia. Eres niño una sola vez y ya cuando te haces adulto, eres adulto hasta que te vas de este mundo. Entonces, sí creo que debe de haber una un punto misura, intermedio, ¿no? de cómo cuidar la infancia, porque es una etapa, es un suspiro, la infancia sí no vuelve. Pero Sí, también es la etapa donde estás más receptivo a aprender y donde puedes realmente, si tus padres son como que te estimulan para que vean por dónde vas, puedes encontrar más rápido aquello que tú quieres hacer, porque a veces a uno, que digamos fue el niño que salía a jugar a la calle con los amigos, que no tuvo ningún incentivo de los padres de cargarlo a actividades, de explorar a qué te pudieras dedicar, acabas descubriendo lo que te gusta y a lo que te quieres dedicar a veces hasta los 30 años. ajá, Y bien eso real, también es bien peligroso. real, porque vaya el privar de un niño de su infancia, sí creo que no se vale. No estamos obviamente haciendo ver a la actuación con que es el niño que No, de verdad es como solo algo yo lo malo, noto. porque pues hay gente que le gusta desde su infancia hacer ese tipo de labores y que bueno. Pero por ejemplo sí hemos también escuchado de algunos niños que se dedicaban a actuar porque el papá, la mamá quería, ¿no? Y lo metía a esas actividades, Pues lo que es metía a difícil los ahí encontrar la comerciales y frontera de si el demás. niño sí realmente quiere Ajá, dedicarse a un creo que es trabajo porque está algo, trabajando. Eso es lo difícil, ahí es difícil saber porque el niño está trabajando, ahí sí es trabajo. ¿Y por qué? Pues porque se necesitan niños, ¿no? Ni modo que vistan a un cabrón de bebé y lo pasen así. ajá, si no son el Chavo del Ocho. Exacto. O sea, yo entiendo que se necesiten, pero es ahí Sí, dependerá vaya, de cada es muy padre y respetable, pues pero sí, también lo es una es. cuestión que debe valorarse mucho para no privar a los niños de su infancia. Y bueno, ya que hicimos esto, pues recapitulando, ya que tenemos esta mochila llena de vivencias, de valores, de experiencia, de actividades recreativas, ¿cómo sabemos que realmente le van a ayudar? No Porque a lo sabes. mejor la educación de él depende, entre paréntesis, de ti, pero no sabes a quién se va a encontrar allá afuera. Puede ser que se encuentre a la persona más buena del mundo y le ayude a hacer una sinergia y crecer los dos, o puede ser que se encuentre a una persona con muy malos valores, una persona que no, vaya, que no haya desarrollado como el instinto de qué es lo bueno, qué es lo malo y lo acerque a otras cosas que si no le damos la suficiente fuerza en cuestión de carácter y valores, se nos puede ir por ahí. Y entonces tú todo lo que cosechaste, o más bien todo lo que metiste en esa mochila, pues lo termina tirando. ¿Por qué? Sí. Porque se encontró con alguien en su camino que lo envició a irse a las drogas. Y lamentablemente él cayó porque no tenía la suficiente orientación y se fue. Y entonces todo lo que desarrollaste de conocimientos, habilidades, experiencias, actividades curriculares y demás, pues termina no valiendo, ¿no? Entonces creo que es un tema bien difícil, bien delicado, porque no depende, aunque sí depende la mayoría de ti, indudablemente el niño va a crecer y va a salir al mundo y va a conocer a otras personas y no sabemos con qué vengan esas personas. Sí, bueno, yo te diría qué tan distinto tú eres de los valores con los que te educó. Sí, yo creo Hay que una distancia, no sé, hay eso una solo lo distancia, sabes hay una tú. distancia, sí hay una Pero, distancia, creo que no es tan marcada porque afortunadamente pues mi mamá era una persona con bastante valores y sí me logró inculcar bastante ellos. Entonces yo cuando a pesar de estar expuesto en situaciones
que me hubieran causado algún problema, tenía como que esa, pues mi mamá me dijo que era así las cosas, y así. Entonces Eso lograba es cierto. evitar varias de las cosas a las que me exponía, no lograron trascender fuera de una experiencia y ya. Ándale. Pero si no tienes eso, entonces en el momento que te acercan la marihuana, si no tienes la fuerza, la convicción de decir no, o en el momento que te acercan que el ácido, la cocaína, el crack, lo que puedan acercarte, en cuestión de drogas, estamos hablando ahorita de drogas, pero puede ser a otras cuestiones, inclusive el robar, oye, vamos a robarnos esto, Sí. vamos a atacar a ese viejito que está ahí, mira, lo acabo de ver que entró al cajero y andamos cortos de dinero, pues vamos a robarle. Porque se puede, porque es fácil, porque somos jóvenes, rápidos y no va a pasar nada de ahí. Si no tienes el suficiente carácter y los valores necesarios para decir no, lo vas a terminar haciendo. Y a lo mejor, como fue una buena experiencia, te llenó de adrenalina, pudiste comprar cosas que no tenías acceso en ese Acceso. momento, te va a gustar y te vas a ir por ese camino. Entonces ya cada quien, ya cada, de vez en cuando vas a estar yendo a ver a quién puedes irle robando sus cosas y eso pasa. Sí, la Algunas ocasión veces son hacia el por ladrón. necesidad, algunas veces son porque pues, te Pues la gusta ocasión hacerlo, hacia el ¿no? ladrón, ¿no? Ya a La veces. ocasión hace el ladrón. Entonces, básicamente es darles las alternativas y el conocimiento del por qué, a pesar de que las cosas parezcan buenas, no lo son, ¿no? Pues sí, de alguna manera tienen una ventaja, ¿no? Por eso las hacen. Eso Es es fácil, rápido. sí, está de meterse en la fila. Y así, ¿no? Nos podemos ir con pequeñeces, ¿no? Yo creo que meterse en la fila, pasarse la señal en rojo. Pero es que no viene nadie de ninguno de los dos lados, ¿no? Yo creo Entonces, que darles la alternativa del por qué, o sea, por qué tener ese deber ser. el deber ser. Pero Y bueno, al final de cuentas, ser empático con las demás personas, ¿no? Porque creo que la que me empatía. falla a mí mucho, ¿eh? Yo soy así de los que me espero a que el semáforo se ponga Bueno, en pero verde estás y enseñando se pasa algo. otro, no, cuando voy solito y se pasa otro, pero así quisiera ir a regresarlo, pero nada, no hago nada. Pero el punto es que tú buscas en tus hijos que sean mejores que tú, ¿no? Mejores versiones de ti, que sean mejores preparados. O sea, nunca vas a desear que se queden en lo que tú eres ni atrás. No porque no sea buena la concepción que tienes de ti, sino porque buscas siempre que ellos, o al menos en mi perspectiva, buscas que ellos crezcan y superen todavía lo que tú Si llegaste a todo ser, es ¿no? perfectible, aun cuando tú puedas ser una buena versión de amigo, pues Ajá, todo eres perfectible, y entonces todavía. yo creo que sería bueno que tu hijo fuera un mejor amigo de lo que tú eres todavía, por ejemplo. Muy bien. A pesar de que los caminos para las personas pueden ser de diferentes maneras, o sea, el éxito de una persona puede obtenerse de alguna forma y el Hay éxito de muchas otra formas de persona no. alcanzarlo, sí. A pesar de eso, ¿tú qué piensas de los estudios? ¿Son necesarios o no son necesarios? ¿Debería alguien enfocarse en estudiar, terminar una carrera? ¿O sabes qué? Puedes hacer tu vida en base al éxito de otra forma. Pues no, pero una fórmula exitosa es a través del estudio, ¿no? A través del conocimiento, de Pero no haberse formado. necesariamente el estudio te garantiza el éxito. No, El no, no, nivel de no, no, estudios no no, va a no, no, reflejarse no es muchas veces en tu directamente ingreso. proporcional. Ah, no, para nada. No. Eh, y ándale, y complementando esto, diría, pues inculcarles antes que las ganas de hacerse con una, o el objetivo de hacerse con una profesión, y que encuentren pronto una vocación, que Una encuentren vocación. pronto para qué son buenos, en qué pueden desarrollar sus talentos, y eso solamente exponiéndolos, ¿no? A actividades. Sí, sí, Y sí. sobre de eso, porque de por sí es frustrante, ¿no? Tener una profesión y tu primera oportunidad para ejercer tu profesión a veces se tarda mucho en llegar. Y ese espacio puede llegar a ser frustrante. Entonces tú crees que quieres estudiar algo y entonces cuando estás estudiando eso, pues el ejercicio de estarlo estudiando como a veces es No era lo que me imaginaba, no ¿no? lo que te imaginabas, o de todas maneras, aún cuando la causa última, ¿no? De ser, no sé, licenciado, biólogo, ingeniero, médico, pues en el camino la rosa tiene espinas, es como la del principito, o sea, el objetivo final lo deseas, lo anhelas, lo quieres, pero el conseguirlo, pues te puedes dar cuenta que a lo mejor nunca fuiste bueno para las matemáticas, entonces te va a costar más, Pero al final de pero es cuentas, asequible. pero al final de cuentas el ser estudiado te va a poner en un lugar en la sociedad, ¿no? Te da yo creo que sí, yo creo que una buena educación, una buena formación profesional es un igualador social y hace que
Todas estas escuelas están pensadas en el pueblo, ¿no? Pero ¿a qué te refieres como igualador social? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué te permitiría que no podrías acceder de no haber estudiado? Pues no sé que no, pero sí sé que te coloca con otras personas. Finalmente, como la ciencia es esta, es universal, entonces ahí hay de todo, ¿no? Hay desde gente que siempre tuvo los recursos hasta aquellos que llegaron ahí por una beca y entonces se encuentran en ese momento y pueden debatirse y pueden tratarse como pares, ¿no? Ah, ok. Y De eso, otra forma nunca se hubieran encontrado. o es más difícil, al menos yo sí estoy convencido de que es un igualador social en ese aspecto y que la formación que te da también te da acceso a tal vez un mejor nivel social. ¿Podrías decir tú que el éxito, al final de cuentas, no se traduce en el dinero? Ah, no, no, Pero, no, no, no. pero por ejemplo, hay gente que es Digo, se muy vale vivir rica. dignamente, ¿no? De la profesión. Ajá, hay gente que es muy rica, o bueno, tiene un nivel socioeconómico alto, pero nunca estudió. Porque hay gente que tiene mucho dinero, pero vaya, nunca estudió. A lo mejor son dueños de carnicerías, de taquerías, de cosas que a pesar de que son un trabajo digno, honesto, no requirieron muchos estudios para ejecutarse. Y entonces, ¿tú crees que esas personas pues sí tienen como que un distanciamiento marcado entre, por ejemplo, gente que vive en Lomas de Sotelo Sí, y gente que totalmente. vive en otros lugares con pues un nivel de vida un poquito más sencillo? Sí, pues lo que pasa es que la segregación social sí se gesta Y en ese momento, por varias razones. si no tienes Pero algo que los una, nunca se van a encontrar. no se van a encontrar, pero pues al menos en mi particular punto de vista, las personas que tienen este tipo de negocios tienen también esta noción de mandar a sus hijos a escuelas. Ujú. O Sí, sea, sí, hay sí. como en el imaginario colectivo está la idea de que el estudio de alguna manera te coloca, te pone ahí, ¿no? Te forma, porque finalmente sí te forma, porque la escuela, la misma formación profesional cambia tus formas, ¿no? Claro, Es claro. fondo y es forma. Cambia tus formas, la manera de expresarte, empiezas a cuestionar lo que ves en los medios, digo, Es una en los forma mejores de de los abrir la casos, mente, ¿no? ¿no? Exactamente. Ese pensamiento un poco más crítico, tal vez más analítico, y el rodearte de gente pues, que pugna por esta visión así de la realidad, pues de alguna manera te ponen el mapa ahí. Que Ándale, te tampoco es ponen el mapa, garantía, ¿no? que Entonces, tampoco es garantía. ¿cómo era la frase que dijiste? Que era la educación es un Igualador social. igualador social, ¿ok? Pues yo creo que sí tiene mucho sentido. Realmente, pues estamos abiertos obviamente a sus comentarios, a sus críticas. Básicamente es eso lo que nosotros queríamos llevarles a la mesa el día de hoy a través de esta cápsula, que la educación de los hijos siempre va a ser compleja, siempre va a ser un tema que salga de nuestras manos en algún momento, porque por terceras personas que van a estar conviviendo con nuestros hijos en algún momento, y que pues no hay que sentirnos mal, porque nosotros, yo creo que la mayoría de los padres, hace lo posible por acercar las mejores herramientas a sus hijos, hace lo posible por tener el mejor conocimiento para ellos, para las mejores experiencias, vivencias, y pues yo creo que en algún momento esto puede expresarse, pero si no lo hace y él decide por irse por otro lado, pues tampoco hay que sentirse mal, ¿no? Porque al final de cuentas es su vida, él la está viviendo y nosotros hay que sentirnos tranquilos y calma porque le dimos las herramientas necesarias, los valores necesarios y si al momento de él vivir su vida necesitamos tener nosotros la confianza de que las herramientas que le dimos fueron las necesarias y no sentirnos responsables por las decisiones que ya van a ser de ellos, ¿no? ¿No? ¿Tú qué opinarías? Es un acto de fe, finalmente. Es un acto de fe. Pero también el amor es un acto de fe, entonces a lo que voy pues es un acto de fe, pero podemos partir de información veraz, de nuestro conocimiento del mundo, nuestras experiencias para pues tener más que solamente echar toda la mochila al azar, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues ya dependerá de cada quien qué herramientas busque para sus hijos. Ojalá y sean sabios y elijan con cuidado. Y bueno, pues esperemos que esta cápsula les haya servido para al menos meditarlo, para tener en cuenta que pues no son los únicos que atraviesan tal vez
la problemática de cómo educar a sus hijos, de Sí, esas saber que no están, interrogantes, ¿no? esas interrogantes que a veces nos surgen solamente a los padres y que no tienes noción hasta que ya lo eres, ¿no? Entonces, pues si tienen comentarios, alguna sugerencia de temas, si quieren tal vez refutar alguna idea que nosotros tenemos, si ustedes comparten la suya, adelante, siéntanse en confianza de ponerlo en los comentarios. Y pues, no sé si quieras concluir con algo. No, nada más que pues hagan algo, ¿no? Que eso, formar, la obligación es formarlos y hay que tomárselo en serio. Ok, pues entonces con este mensaje nos despedimos. Que tengan buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo de cuándo nos escuchen. Suscríbanse, compartan y nos vemos en una siguiente cápsula. Chao. Hasta luego.